sabiendo qué es lo que nos viene por delante el próximo 30 de junio. ¿Está bien? Gracias a ustedes por su presencia. Bueno, buenas noches. Gracias, señor Rafael. Quiero agradecer a la Junta Directiva de este centro portugués el que nos haya invitado, el profesor Alfredo Martínez en mi persona. Mi nombre es Manuel Rojas Pérez y nosotros hemos venido como parte del grupo de profesores de Derecho Público, como ciudadanos además, como activistas en materia de la defensa de la Constitución. Hemos venido hablando de estos temas, y concretamente sobre la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que el señor Nicolás Maduro ha presentado al país. Yo, hablando con Alfredo y hablando con la Junta Directiva del centro, habíamos quedado, de un acuerdo al que llegamos, en que íbamos a hacer, o vamos a hacer, lo más técnico posible desde el punto de vista jurídico, tratando de evitar argumentos políticos, a pesar de que tenemos una posición. Sin embargo, esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente es profundamente política, no atiende realmente a ningún interés y a ningún planteamiento jurídico. Por tanto, a pesar de que vamos a hacer lo más técnico que podamos, no vamos a poder evitar hablar, por ejemplo, de algunos términos como golpe de Estado, como dictadura judicial. No vamos a poder dejar de decirles a ustedes los riesgos de fondo que hay detrás de la propuesta con lo que tiene que ver con posibles cambios en materia de derecho a la propiedad, por ejemplo, patria potestad, limitaciones a derechos individuales, limitaciones a derechos económicos. Entonces, a pesar de que vamos a tratar de ser, repito, lo menos políticos en el sentido de que no vamos aquí a hablar de una tendencia política, sino que vamos simplemente a referirnos directamente a la propuesta, tratando de darle una visión jurídica a nuestra explicación, repito, vamos a tener necesariamente que tocar algunos temas, porque es necesario que sepamos a lo que realmente nos estamos enfrentando. Y arranco con esto. Nos estamos enfrentando, queridos amigos, a un momento donde nos estamos jugando nada más y nada menos que el futuro de la República misma. Nuestra nación, en este momento, y no estoy exagerando, nuestra nación está en un punto casi de no retorno. O evitamos esta situación, nos enfrentamos a esta situación y combatimos esta situación desde todas las formas, ya vamos a hablar de eso también, desde todas las formas que nos permita nuestro ámbito de vida y nuestros distintos espacios. O lo enfrentamos o perdemos la República, perdemos la nación y perdemos al país. Con ustedes entonces vamos a hacer esto, vamos a irlo haciendo a dos voces, el profesor Alfredo Martínez y mi persona, y vamos a seguir este esquema que hemos presentado. Alfredo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Siempre un verdadero gusto estar en compañía de ustedes aquí, porque de verdad tenemos muchos aspectos que queremos compartir. Y vean que el primer aspecto de este esquema que queremos conversar con ustedes un poco es de dónde se origina esta situación actual. O sea, ¿por qué Maduro pretende establecer una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, esto inicia no precisamente con las sentencias, sino realmente con un proceso previo, que fue las elecciones, o que estuvo relacionado con las elecciones del 6 de diciembre del 2015. Cuando uno analiza esto desde el punto de vista de la ciencia política, uno se da cuenta que estamos en un proceso que se llama, desde el punto de vista de esos estudios, como el inicio de la transición. Es decir, la transición se inició formalmente el 6 de diciembre del 2015, cuando una aplastante mayoría decidió que la Asamblea Nacional ya no podía ser roja rojita. Eso es. Eso, desde el punto de vista de la ciencia política, supone el inicio de un proceso de transición política que ha tenido, pues, una serie de situaciones que se han presentado en el corto, mediano y largo plazo. Es decir,
esto lo arranca con la sentencia 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sino que se inicia previamente con lo que ocurrió el 6 de diciembre del 2015. ¿Y por qué yo digo eso? Porque nosotros estamos de acuerdo, Manuel y yo, que el proceso de transición que trae como consecuencia esta convocatoria a una supuesta constituyente se inició el 6 de diciembre del 2015, porque por primera vez el chavismo vio realmente que estaba frente a la posibilidad real de perder el poder. Esa es la realidad. O sea, desde el punto de vista de la ciencia política se dieron cuenta que estaba frente a la posibilidad real de que el poder empezara a perderlo en los diferentes espacios que habían ganado durante más de 18 años. Venía la asamblea, venían las elecciones de gobernadores, las elecciones de alcaldes, e inclusive el referéndum revocatorio que al final no pudo ver vivo. Entonces, vean, las sentencias 155 y 156 no son sino la continuación de ese proceso que se inició por parte del gobierno, por parte de este sistema que viene gobernando el país de hace un poco más de 18 años, para tratar de hacer frente al potencial cambio político que se venía dando. Es decir, esto no es otra cosa que decisiones cuyo objetivo fundamental persigue mantenerse en el poder, mantener digamos, la autocracia gobernante en el poder. ¿Y por qué lo llamamos autocracia? Es un término técnico, eso son ciencias políticas, eso no es un término, digamos, que es un término refutable desde el punto de vista técnico, porque autocracia supone aquel que no gobierna con base a la ley, sino con base a sus propias decisiones. Es decir, el monarca que decide qué es lo bueno o lo malo para nosotros. Y entonces, nosotros estamos en ese supuesto hoy en día, en pleno siglo XXI, en pleno año 2017, mientras todo el mundo está viendo otra cosa. Aquí en Venezuela estamos viendo que existe cosas como aquella persona que decide lo que es bueno para nosotros, como si todos nosotros fuésemos menores de edad y tenemos un gran padre que nos quiere perfilar la vida. Entonces, estas sentencias de la Sala Constitucional no hicieron otra cosa que generar una ruptura muy importante del hilo constitucional, ruptura que no se inició aquí, como digo yo, sino ruptura que durante todo el año 2016 vimos como resultado de aquella cantidad gigantesca de sentencias que dictó la Sala Constitucional, que no pretendieron otra cosa que quitarle el espacio que válidamente se había ganado con el voto popular, nada más y nada menos que la Asamblea Nacional. Entonces, estas sentencias básicamente, como dice la fiscal, y yo traigo esas palabras aquí, no son otra cosa que la ratificación de aquel concepto que ella usó aquel 31 de marzo, una ruptura del hilo constitucional. Es decir, la Sala Constitucional, estando obligada a defender la Constitución, lejos de defenderla, decidió en contra de ella. Decidió básicamente desconocer el Estado de Derecho, que ya era muy débil, ya era muy marginal, pero que todavía existía en Venezuela. Y allí que, válidamente desde el punto de vista político, se ha dado toda una, digamos, una situación de protesta pacífica constante para que efectivamente la situación nos conlleve a una modificación de la situación política actual. Y evidentemente, vean que como les decía yo, y aquí le voy a dar la palabra a Manuel, esto era un tema que venía caminando producto de aquella transición que arrancó el 6 de diciembre del 2015. Esto no es gratuito. En la sentencia 156, ¿qué hace? ¿Qué dice? El 29 de marzo de este año, en una sentencia, número 156, la Sala Constitucional determinó que las potestades, las competencias de la Asamblea Nacional dejaban de ser de ella. Las competencias de la Asamblea Nacional pasaban al propio Tribunal Supremo de Justicia y a la propia Sala Constitucional. En términos de democracia, es una ruptura del orden constitucional, una ruptura del orden democrático. ¿Por qué? Porque las democracias requieren necesariamente de tres poderes: ejecutivo para que administre el ejercicio del poder, legislativo para que haga las leyes y controle políticamente a los demás órganos del Estado, y judicial para que dicte sentencias. Cuando uno de los tres poderes está por encima del otro, cuando dos se ponen de acuerdo para romper a un tercero, ahí estamos hablando de una ruptura del orden constitucional. Técnicamente, cuando ese órgano, que es el que dicta las leyes, deja de hacerlo porque le arrebatan sus competencias para dárselo a otro, estamos hablando de una dictadura, porque es alguien que está dictando las leyes cuando lo debe hacer la Asamblea Nacional. Entonces fíjense que técnicamente en este momento
el término correcto para el sistema de gobierno que está imperando en Venezuela es una dictadura. Concretamente una dictadura judicial, porque deviene no de un golpe de Estado típico como el 4 de febrero del 92 militar, sino deviene de una sentencia o de un instrumento jurídico emanado de un tribunal. Por eso es que técnicamente estamos hablando, debemos hablar de dictadura judicial. Hago aquí un breve inciso. Bien decía Alfredo que las personas que están actualmente en el ejercicio del poder en Venezuela ya venían desde hace mucho tiempo realizando acciones para mantenerse en el poder, para no perder poder. No solamente el 6 de diciembre. El 6 de diciembre, recuerden que la Asamblea Nacional fue electa con una amplia mayoría en favor de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Muy bien. Eso ha sido desconocido por los tribunales y por el propio Poder Ejecutivo de manera sistemática y reiterada. Pero ese no es el único elemento que nos hace afirmar, que nos hace recordar que han querido quitar poder para tenerlo ellos. Recuerden, por ejemplo, cuando Enrique Capriles ganó la gobernación del Estado Miranda en el año 2008, que fue el mismo momento en que Antonio Ledesma también ganó la alcaldía metropolitana, que César Pérez Vivas ganó en el Estado Táchira. ¿Qué ocurrió? En Miranda montaron Cuerpo Miranda. Aquí en el área metropolitana de Caracas, ¿qué hicieron? Montaron esta cosa fraudulenta que es la jefatura del distrito capital, que por cierto, ayer fue nombrado en ese cargo nada más y nada menos que al general Benavides Torres, que viene de masacrar muchachos en su cargo, en lo que fue hasta anteayer su cargo como jefe de la Guardia Nacional. Se creó esta figura usurpando las competencias constitucionales de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Y hay que recordar que en este momento existen estas figuras. También nos montaron Corpo Táchira para quitarle poder al gobernador electo legítimamente por el pueblo. En el año 2010, cuando se ganó, o cuando la Asamblea Nacional dejó de ser 100% del PSV, entraba un grupo importante de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, de la oposición. Se dictaron una serie de leyes en ese diciembre. En 3 días se dictaron todo lo que fueron las leyes del Estado comunal. ¿Para qué? De nuevo, para restarle poder, para quitarle competencia, para restarle fuerza a la oposición y mantenerse en el ejercicio del poder de manera autocrática. Por eso que el término autocracia es correcto. Y así podemos ir contando una y otra cosa, pero estaríamos aquí hasta las 2 de la mañana y no tengo tiempo para eso. Estoy nombrando, digamos, los elementos más resaltantes. Entonces, esta sentencia 155 y 156, especialmente la 156, le roban las competencias a la Asamblea Nacional, le roban porque se lo quita además con la fuerza de que yo, sala constitucional, estoy apoyado por los militares, estoy apoyado por Maduro y por tanto a la fuerza, te quito a ti, Asamblea Nacional, las competencias. Hay un robo que técnicamente, repito, debemos entenderlo como un golpe de Estado y técnicamente nos pone en un momento de dictadura, concretamente una dictadura judicial. Muy bien, ese es el primer punto. A raíz de ese 29 de marzo comienza todo un proceso de protesta, que son las que estamos viviendo actualmente. Claro, esto viene con algunos temas atrás. Venezuela está viviendo una escasez espectacular, una crisis económica sí, que no habíamos vivido nunca en Venezuela, unos actos de corrupción nunca antes vistos en este país, la delincuencia galopante, y esto es la gota que derrama el vaso. Aquí además de todo también te vas a quedar con lo que nosotros elegimos, que fue la Asamblea Nacional, y comienza todo este proceso de protestas. Y en el medio de ese proceso de protesta, al señor Nicolás Maduro, y también lo califico como señor y no como presidente, porque hay que recordar, y siempre lo hago en todos lados al que voy, la Asamblea Nacional en octubre del año pasado declaró el abandono de cargo del señor Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Eso no lo podemos olvidar.
y de nuevo, estoy siendo técnico desde el punto de vista de lo que jurídicamente está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. En el proceso de estas manifestaciones, el señor Maduro presenta la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, pero con unas particularidades bien importantes. Primero, explicar qué es una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución, que es la norma más importante, la norma de normas, la ley de leyes, porque es la que organiza al Estado, pero además de todo, la que establece los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos, y de ahí devienen todas las demás normas, tiene tres maneras de modificarse. La enmienda, cuando es necesario modificar un artículo o un par de artículos. La reforma, que es cuando esa modificación tiene que hacerse un poco más sistemática, pero en estos dos primeros casos la Constitución sigue siendo vigente, sigue estando vigente, aunque o enmendada en un artículo o reformada en un artículo. La tercera forma para modificar la Constitución ya es la Asamblea Nacional Constituyente. Según el artículo 347 de la Constitución, y aquí les pido que esto lo subrayemos, la Asamblea Nacional Constituyente tiene tres fines esenciales. El primero, transformar al Estado, y lo dice expresamente la Constitución, transformar al Estado. El segundo, hacer un nuevo ordenamiento jurídico, y el tercero, hacer una nueva Constitución. En dos platos, la Asamblea Nacional Constituyente permite resetear, arrancar de cero al Estado, para que a partir del momento en que la Asamblea Nacional Constituyente así lo determine, comencemos prácticamente desde el día 1 un nuevo Estado. Entonces, cuando arranqué diciendo que la situación es muy grave porque realmente nos estamos jugando el futuro de la República, no es una exageración, porque el mecanismo para arrancar de cero al Estado, para resetear al Estado, es justamente la Asamblea Nacional Constituyente. Tal cual como dice Manuel, ahí hay un aspecto importante además que vale la pena siempre observar, que es el hecho de que esa Asamblea Nacional Constituyente que se está proponiendo, normalmente las Asambleas Nacionales Constituyentes de Venezuela ocurren cuando hay un poder que está dominando el espacio político. O sea, si ustedes revisan los 26 casos anteriores, nosotros somos uno de los países del mundo que más constituciones ha tenido, porque el venezolano en su psique cultural siempre ha pensado que con un cambio legislativo de la Constitución arreglamos todo. ¿De acuerdo? Y resulta que eso está además en nuestra historia constitucional. Si ustedes ven la historia constitucional venezolana, estamos hablando de 26 constituciones que han pasado por este país, con diferentes proyectos de vida, desde tipos que eran conservadores hasta tipos que eran liberales. Pero al final, lo interesante es que normalmente han demostrado la digamos, perseverancia, el tipo de nivel político ganador. O sea, quien la pone es aquel que efectivamente tiene los votos, tiene la capacidad para hacerlo, porque es el que tiene el proyecto político que pretende incorporar a la Constitución. Aquí lo raro, vean el caso paradigmático de esta Constitución, que es que según todas las encuestas que tenemos a la mano, Nicolás Maduro tiene un 80% de rechazo, y no solamente Nicolás Maduro, el chavismo, como estructura política, como figura del pensamiento. Y básicamente, como decía Manuel, es el resultado de que la relación clientelar entre los venezolanos y el madurismo y el chavismo se ha venido deteriorando en virtud de la situación económica que todos estamos viviendo. O sea, la gente dice, pues mira, yo estoy, tú sabes, yo me llevo bien contigo en la medida que de alguna manera saque algún beneficio con esta situación política, pero la realidad es que no la estoy teniendo ni siquiera. O sea, no tengo comida, no tengo salud, y entonces, bueno, la relación con el venezolano se ha visto realmente muy afectada. Y eso ha generado un cambio en la estructura donde las personas que formamos parte de este país estamos buscando un cambio. Entonces, vean una cosa interesante. Lo que resulta extraño es que dentro de este proceso, entonces aquel que está contra las cuerdas decida cambiar las reglas del juego. Y qué cosa tan interesante desde el punto de vista político. Si yo estoy contra las cuerdas, que más bien estoy en el porteo, o sea, el tipo está en el piso y le están contando, el que le gusta el boxeo aquí se recordará lo que le quiero decir, el tipo está en el piso y le están contando, después el número 6, son 10. Y el tipo se para todavía ahí tambaleando y dice, ya va, cámbiame el referee y ahora el conteo 50. Eso es lo que está haciendo básicamente
el chavismo a través del denominado madurismo. Ya después vamos a comentarles algo sobre eso. Y ven una cosa interesante, eso no tiene normalmente ningún sentido un Estado que se pretenda democrático, porque se supone que la nueva fuerza es la que potencialmente pudiese pretender cambiar la Constitución porque quiere imponer unas nuevas reglas de juego que se adapten a la nueva forma de ver el Estado, a la nueva situación política que hay en esa jurisdicción. Bueno, eso no está pasando en nuestro país, porque si tú tienes un 80% de rechazo o más, como señalan las encuestas, ¿cómo es que tú pretendes imponerme tu forma de ver la vida? Ya me le pusiste 18 años, está claro que la gente ya no quiere eso. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Todas las encuestas, inclusive las que ellos quieren, las que se hacen con los amigos que tienen. Entonces, importante que nosotros sobre esa base entendamos que lo que podía hacer Nicolás Maduro era presentar entonces una convocatoria, una potencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Si lo que podía hacer era convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual suponía simplemente que dentro de las prerrogativas que tiene como director, como presidente del Ejecutivo, él podía hacerlo. Solamente eso, entender, ¿verdad? Que se hiciese una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, convocarla, pero en la convocatoria efectiva, es decir, que vayamos entonces a votar la posibilidad o no de tener una Asamblea Nacional Constituyente, depende fundamentalmente de que todos los venezolanos estemos de acuerdo. Y la razón técnica para darle la palabra a Manuel detrás de esto es muy sencilla. Veanlo de esta manera. Si para una reforma o una enmienda se requiere que pasemos por un proceso de votación, más aún para una Asamblea Nacional Constituyente que supone que tú cedes el poder, todo el poder de los poderes constituidos, Asamblea Nacional, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, se lo cedes temporalmente. Ya vamos a comentar que aquí no hay una sesión ni siquiera temporal porque las bases comerciales no dicen cuánto tiempo dura o puede durar la Asamblea Nacional Constituyente en el coroto. Entonces, una de las cosas interesantes es que en este proceso tan extraño que se ha presentado, y es extraño porque no es legal, por eso Manuel decía, esto no se puede analizar exclusivamente de una perspectiva jurídica, sino que verlo de una perspectiva política, resulta que lo que se pretende es que con la convocatoria simple, publicar en Gaceta Oficial, ya la convocatoria camina y vamos a unas elecciones constituyentistas que, vean una cosa, la pretensión no es hacer una constitución nueva quizás, yo estoy seguro que esa no es la pretensión es tener todo el poder a partir del mes de agosto para hacer lo que a mí me dé la gana para que todos los que seamos aquí seamos súbditos de estos señores. Ese es el objetivo de estos señores. Lograron torcer el pescuezo a los venezolanos que estamos en desacuerdo con esta forma de vida, con ese modelo político que ellos nos presentaron en 1999 y que hoy pretenden profundizar. Por eso le digo que eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista político, porque si está contra las cuerdas, lo que debería buscar es, vamos a ver cómo hacemos una transición arreglada para no pasar agachado y decir, después no me persigo, no me pongo preso. Eso es lo que deberías hacer un grupo de personas que están contra las cuerdas. Pero bueno, lamentablemente nos presentaron este proyecto como una salida política, como una carrera política para tratar de imponernos ese modelo político en virtud de que tengo entonces mi militar y tengo mi tesis de sala constitucional que lamentablemente tiene todo el poder de hacer básicamente lo que quiera sin ninguna limitación. En 1999, algunos lo recordarán, en Venezuela tuvimos un proceso constituyente. La Constitución del 61 solo establecía como mecanismos para su modificación la enmienda y la reforma. Ahorita, hace poco hablamos que la actual Constitución tiene 3 formas de modificarse. Aquella del 61 tenía 2, repito, enmienda y reforma. Sin embargo, judicialmente, por una interpretación que muchos en su momento consideramos no era correcta porque podía traer luego cualquier cantidad de locura al hacer e implementar cosas que no estaban en la Constitución, bueno, se permitió hacer una Asamblea Nacional Constituyente para resetear el Estado, para crear un nuevo Estado, hacer un nuevo ordenamiento jurídico y hacer una nueva Constitución. En ese entonces, hicieron 3 elecciones. Una primera elección para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Una segunda elección para elegir a los candidatos, a los diputados constituyentistas, y una tercera elección que se hizo aquel nefasto 15 de diciembre del año 99, en medio de la vaguada del Estado Vargas. Una tercera elección donde se le preguntó al pueblo venezolano si está de acuerdo con este proyecto de constitución.
3 elecciones se hicieron. La Constitución del año 99, nacida bajo una Asamblea Nacional Constituyente, bajo un proceso constituyente que requirió de 3 elecciones, establece el mecanismo para hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Oh sorpresa, la misma Constitución establece esas mismas 3 elecciones en su momento social. ¿Cómo es eso? El artículo 347 de la Constitución dice expresamente: el pueblo de Venezuela, como depositario del poder constituyente originario, es decir, el pueblo de Venezuela como único con poder constituyente, podrá convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí establece las 3 cosas para lo que funciona la Asamblea Nacional Constituyente. Las repito: transformar el Estado, un nuevo ordenamiento jurídico y una nueva Constitución. Me dirá, ¿pero por qué repito tanto esto? Bueno, para que no lo grabemos todo. ¿Okay? Ese artículo 347, entonces, te dice que el pueblo es quien convoca. El artículo 348 de la Constitución establece que la iniciativa para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente la tiene el presidente, la Asamblea Nacional, los cabildos municipales y el 15% del registro electoral permanente. Pero fíjense que ese artículo 348 constitucional te dice expresamente la iniciativa de convocatoria, no te dice la convocatoria la hará esta persona, no. Iniciativa, entonces, como se diferencia el término del artículo 348 del artículo 347, ¿qué significa iniciativa para convocar? Iniciar el procedimiento para la convocatoria. Pero el 347 es muy claro cuando te dice que el único que puede convocar es el pueblo. Ciertamente, esa norma del artículo 347 no te dice cómo convocar, pero lo que son las normas jurídicas hay que leerlas, amigos, no de manera literal, porque si no se presta estos engaños, estas argucias. Las normas hay que leerlas en su contexto. La Constitución, por supuesto, hay que leerla no solo literalmente lo que dice el artículo 347, hay que buscar toda la Constitución como un sistema. ¿Cómo podría convocar el pueblo? Bueno, nos vamos al artículo 5, que es el que dice: el pueblo es el depositario de la soberanía popular. Y esa soberanía popular solo se expresa a través del sufragio. Lo dice claramente el artículo 5. Entonces, esa Asamblea Nacional Constituyente solo puede ser convocada por el pueblo, lo dice el 347 de la Constitución. ¿Cómo se convoca? Mediante sufragio, mediante elecciones, como lo dice el artículo 5. ¿Cuáles elecciones? También te lo dice la Constitución, porque el artículo 71 de la Constitución establece la figura del referendo consultivo. Te dice: podrán someterse al referendo consultivo las materias de gran trascendencia nacional. Compañeros, ¿qué cosa más trascendental para el Estado que su propia Constitución? Es lo más trascendental que puede tener un Estado, porque de ahí es que nace la Constitución y de ahí es que arranca todo el ordenamiento jurídico. Todo y arranca de la propia Constitución el contrato social que nos hace a nosotros vivir como sociedad. Entonces, el mecanismo para que la Asamblea Nacional Constituyente pueda ser válida pasa por esas 3 normas: artículo 347 de la Constitución, artículo 5 y artículo 71. Y el presidente tiene la iniciativa para ejecutar, pero con base a ese procedimiento. Repito, artículo 347, artículo 5 y artículo 71. Luego, ¿qué significa esto? Que tiene que haber una primera elección, como ocurrió en el año 99. Una primera elección que sea un referendo consultivo y que le pregunte a la gente: ¿usted está de acuerdo en convocar una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sí o no? Punto. Eso es el primer paso. Necesariamente. No es un invento mío, no es una interpretación, lo dice claramente la Constitución. Claramente. El segundo paso sí sería la elección de los candidatos
a esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero primero tiene que haber sido convocada mediante una elección. Porque puede ocurrir, podemos estar frente al escenario de que en ese referendo, donde se le pregunte hoy al venezolano, ¿usted está de acuerdo con convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Vamos a hacer ese referendo. ¿Usted está de acuerdo en convocar esa Asamblea Nacional Constituyente? No. Eso seguramente es lo que ocurriría en un referendo abierto en Venezuela. Entonces ahí se acaba el procedimiento, el proceso constituyente. Listo. No llegaríamos a la segunda fase, que es la designación o la elección de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué ocurre? Que como el régimen no es gobierno, porque el presidente, el señor Maduro, fue declarado en abandono de cargo el año pasado, el régimen sabe que la respuesta nacional sería esa misma que ustedes acaban de dar, pues la tienen que evitar. La evitan. Algunos, estoy seguro que más de uno aquí sabe béisbol. ¿Qué está ocurriendo? Que el bateador quiere llegar a segunda sin pasar por primera. Exactamente es eso lo que está pasando. Quieren ir a un segundo escenario sin haber pasado por el primero. Por eso es que evitan a toda costa esa convocatoria. Dicen que el presidente, como tiene la iniciativa para convocar, ya está convocada. No, tiene que convocarla el pueblo, como lo dice la Constitución. Entonces, quieren llegar a esa segunda fase, a ese segundo escenario, que es elegir de una vez a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero resulta que esa segunda fase también está ocurriendo de manera muy fraudulenta. ¿Por qué esa elección? Que, atención, no es propiamente una elección, porque no puede elegirse lo que no ha sido convocado. ¿Ok? Lo que Tibisay Lucena ha anunciado para el 30 de julio, mis amigos, pueden llamarlo un circo, un teatro, una farsa. El Congreso del PSV puede ser, pero no es una elección, porque de nuevo, jurídicamente no puede elegirse porque no ha sido aún convocado. Y la Asamblea Nacional Constituyente no ha sido convocada. ¿Por qué ellos dicen vamos a contarnos con los candidatos? Bueno, porque, como bien dijo Alfredo, y Alfredo aquí va a ser un ejercicio bien interesante, las bases comiciales de esa elección son tan fraudulentas, son tan tramposas, que aún con más de un 80% del país en contra, que es mayor el número, pero vamos a ser conservadores, con un 80% del país en contra, ellos ganarían esa elección. ¿Por qué? Porque tendrían más personas votando que nosotros. Les pongo un ejemplo, Alfredo lo va a hacer. Alfredo Martínez tiene derecho a votar una sola vez en lo que sería esa elección del 30 de julio. Y otras personas podrían votar 2 y hasta 3 veces. ¿Usted cree que eso es casual? Eso no es casual. Eso no es para nada casual. Ahí saben que Alfredo Martínez va a votar que no, y no va a votar por los candidatos del Gran Polo Patriótico. Entonces vamos a dejar que Alfredo vote una sola vez. Pero a otras personas le damos 2 y 3 y 4 y hasta 5 oportunidades para votar por los candidatos que a mí sí me resultan. Un proceso absolutamente fraudulento, oscuro, viciado, donde ellos, con una minoría, podrían fácilmente, ganarían, casi sin duda alguna ganarían un proceso electoral. Entonces, por eso es que van a esa segunda fase. Y un tercer elemento, para darle la palabra a Alfredo, y un tercer elemento que es muy importante aquí. La tercera fase del proceso constituyente tiene que ver con la elección, con la aprobación del proyecto de constitución, como ocurrió en el año 99. En el año 99, una vez que la Asamblea Nacional Constituyente tuvo en su mano, presentó al país un proyecto de constitución, los venezolanos salimos a votar a favor o en contra de eso, para aprobarla o no. Resulta que el señor Maduro,
dijo, bueno, nosotros somos tan demócratas que vamos a someter eso a la elección, vamos a someter eso al pueblo, como si fuese una sesión, como si él estuviese cediendo. No, eso es un derecho que tenemos los venezolanos de elegir si nosotros queremos una nueva constitución o no, y si ese proyecto de constitución lo aprobamos o no. Pero no había pasado 24 horas desde que Nicolás Maduro dijo que ese proyecto de constitución sería sometido a referendo, cuando la señora Sandra Oblitas, rectora del Consejo Nacional y vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, dijo, ya va, eso no lo decía el presidente Maduro, eso lo decide la Asamblea Nacional Constituyente. Es la Asamblea Nacional Constituyente quien va a determinar si se aprueba en referendo o si ella misma decide cuándo esa constitución, esa nueva constitución sería válida. Entonces, no solamente están evitando la primera elección para convocar la Asamblea Nacional Constituyente, sino que muy probablemente estén evitando la otra, la tercera. La elección para aprobar una constitución que, ojo, ahora vamos con los riesgos de fondo de lo que estamos viendo. La constitución dijimos que es la norma que organiza el Estado, pero además de todo establece los derechos de los ciudadanos, las libertades, establece los principios de la libertad. Una nueva constitución podría modificar, cambiar, extinguir incluso esas libertades. Por ejemplo, lo dijimos ahorita, el derecho a la propiedad. Nuestro derecho a la propiedad en este momento está en juego. Y esto no es un invento que Alfredo Martínez y yo decidimos decir hoy acá. Ya el gobierno lo ha intentado, porque en el año 2007 intentaron meter una reforma constitucional con una cosita que se llamaba, ¿te acuerdas? Propiedad social. La libre iniciativa privada está en juego. Esa señora que hace café en su casa para venderlo en la autopista, que no tiene que pedirle permiso a nadie, no lo puede hacer. Ella ahora pudiera estar en la obligación de pedirle al Estado la autorización con una nueva constitución, con un nuevo ordenamiento jurídico para hacer eso. El derecho a la educación, tampoco estamos inventando nada. El régimen sí ha pretendido meter en la educación pública y privada mediante el cambio de currículo, mediante la colección bicentenario, mediante el decreto 1011 del año 2001, que eran los docentes itinerantes. ¿Okay? Estamos en un momento donde nos estamos jugando, por ejemplo, el derecho a la asociación civil. Todos tenemos derecho a asociarnos en un club. Mañana, con una nueva constitución y un nuevo ordenamiento jurídico, perfectamente pudiera ser muy peligroso que un grupo de portugueses haga el centro portugués. ¿Sí? No vamos a dejar que se reúnan, porque ellos invitan a Alfredo y a Manuel a echarle plomo al gobierno. Mejor que no se reúnan, vamos a cerrar eso, ya no hay derecho a asociarse civilmente. La patria potestad. Nosotros sabemos que el gobierno ha pretendido limitar derechos en cuanto a la patria potestad. El derecho al libre tránsito, nacional e internacionalmente. En este momento es un derecho que tenemos los ciudadanos a tener un pasaporte y a viajar, y a salir y entrar del país. Con una nueva constitución y un nuevo ordenamiento jurídico, perfectamente podríamos estar en un momento donde ya no es un derecho, sino que hay que pedirle permiso al Estado. Y el Estado decidirá si te doy el permiso o no para que viajes. Bueno, vamos a ver quién eres tú, dónde trabajas, qué decías antes de la nueva constitución. Vamos a ver si tú votaste a favor de la constitución o no, y con base en eso te doy permiso para viajar o no. Aquí ya no lo van a dar. Seguro. Voy a salir por Cúcuta o por Brasil. Ok. Todo lo que hemos dicho, todos estos riesgos de fondo que hemos dicho, repito, no son inventos, no son amarillismos. Esto ha venido intentándolo el régimen durante años. Y no ha podido, bueno, porque están las libertades civiles ahí en la Constitución,
porque nosotros dentro de todo hemos demostrado un carácter democrático. Los venezolanos, todavía queda mucha sangre democrática en el ADN venezolano, y el gobierno no ha podido, el régimen no ha podido, pero con una nueva constitución y un nuevo ordenamiento jurídico tenemos al frente esa situación, tenemos al frente el hecho de que, por ejemplo, como ocurre con la Constitución de Corea del Norte, usted quiere estudiar, su hijo quiere estudiar arquitectura, no, pero es que al Estado no le interesa que usted estudie arquitectura, al Estado le interesa que usted estudie economía, y economía marxista además. No, pero yo no quiero estudiar eso, no me importa, yo he estado, decido que sí, porque está pasando, o estuvo pasando, con las becas Gran Mariscal de Ayacucho, que cuando llegó esta gente al poder, modificaron y decidieron que unas carreras te doy para la beca y otras no. Eso ocurre, ya está ocurriendo. Imaginen darle entonces este cheque en blanco a unos sujetos que han venido haciendo lo que han venido haciendo, darle este cheque en blanco y decir, toma, aquí está, créate un nuevo Estado. Ahí tienes para que hagas un Estado a tu libre disposición. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Que va a repetirse el artículo 2 de la Constitución cubana. Este es un Estado socialista. Pasamos del Estado social y democrático del derecho de justicia, que está establecido en el artículo 5 de la 4 de la Constitución, al artículo 2 de la Constitución cubana, o a cualquiera de las constituciones de los países del telón de acero. Estamos en ese momento. Y esos son los riesgos de forma, o los errores de forma y las inconstitucionalidades en cuanto a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, y de fondo en cuanto a los riesgos reales sobre los cuales estamos. Y eso responde a esta pregunta: ¿es constitucional la constituyente favorita? Evidentemente no. No solo en cuanto al procedimiento para convocarlo, sino en cuanto a los riesgos que atañen, en cuanto a el hecho de que nuestras libertades públicas y privadas están en un riesgo, y es un riesgo real, es un riesgo que está ahí, y si nosotros no nos oponemos, si nosotros no hacemos todo lo que esté a nuestro alcance, nos va a alcanzar esa realidad, y nuestras libertades realmente se van a ver limitadas, modificadas y extinguidas en muchos casos. Perdón. La gran pregunta que podríamos hacernos, que ya veníamos comentando de antes, si la transición se inició en diciembre del 2015, ¿por qué ahora, cuando eres más... gracias. ¿Por qué si la transición se inició en diciembre del 2015 y ahora tienes probablemente, según el mejor número para el gobierno, 80% del país en contra desde el punto de vista electoral? ¿Por qué tú decides hacer esto ahora? Bueno, señores, porque evidentemente es un fraude a la Constitución, porque es la única forma de evitar perder el poder. Eso está estudiado por la ciencia política. O sea, cuando nosotros, como bien decía Manuel, decimos que esto es una autocracia, digamos, es el manejo del poder sin soporte en la ley, el manejo del poder como yo quiera. Yo soy básicamente aquel monarca de la Edad Media que hago lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Cuando pasan estas cosas, el proceso se está dando ahora porque el gobierno sabe que no gana una elección ni siquiera en la misión vivienda. Si hacen una elección, y además eso está probado prácticamente hoy en día, en cualquier sitio donde haya una misión vivienda, donde a ese señor que está ahí, ese venezolano, le regalaran una vivienda, resulta que esa persona, muy probablemente la gran mayoría de los que están ahí, a lo mejor no será el 80%, pero seguro entre 60 y 55% votará en contra de cualquier propuesta que el gobierno presente ahí, porque esa persona tiene vivienda, pero no tiene que meter en la nevera. Tiene vivienda, pero se le mueren los hijos porque no están las medicinas. Tiene vivienda, pero su papá se le murió porque lo llevó al hospital y no había con qué atender. Entonces, a la gente, al venezolano, al pueblo, como le encanta decir a estos señores, ven esta situación como un reflejo del rompimiento de esa relación clientelar que siempre acompañó al chavismo con el pueblo venezolano. Entonces, vean, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los estudiosos de estos temas? Hay un señor que se llama Guillermo Dómez, que ha venido estudiando en los Estados Unidos, un señor ciudadano americano, profesor de los Estados Unidos, de amplio conocimiento de estos temas, que ha venido estudiando junto con otros profesores el tema de las transiciones de los gobiernos autoritarios a los gobiernos
democrático. Y el hombre ha dicho una cosa bien interesante basado en situaciones reales, es decir, no son situaciones que el tipo teóricamente considera, sino que son resultados del análisis de situaciones concretas donde pasamos de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos. Y básicamente el hombre dice que cuando se da este rompimiento en la relación con el pueblo, donde ya, digamos de alguna manera, no tengo el favor de la gente, donde pierdo en la misión viviente, donde quizás si hago una elección cualquiera en un ministerio la pierdo preguntando cualquier cosa a favor de mi interés político, entonces no me queda otra que dar este tipo de saltos donde pretendo controlar el poder enloquecidamente a través de un fraude constitucional, como ya lo relató muy claramente Manuel. Pero vean entonces qué dicen los autores. Los autores que han analizado estos temas, y este señor particularmente, Guillermo Gómez, ha dicho una cosa que a mí me parece interesante compartir con ustedes. Lo que ocurrió el 31 de marzo aquí, que fue cuando la señora fiscal salió en una rueda de prensa y dijo que había habido una ruptura constitucional, del orden constitucional, por parte de la Suprema Justicia en virtud de estas dos sentencias, 155 y 156, esa situación que se produjo ahí, desde el punto de vista de estos autores, no constituye nada más y nada menos que la ruptura interna fundamental dentro del chavismo. Es decir, desde el punto de vista de la ciencia política, el 31 de marzo pudimos conocer algo que no sabíamos hasta el momento de manera poderosa, que es que dentro del chavismo hay un importante grupo que forma parte de ese partido que se llama el PSP, que no está de acuerdo con ello. ¿Y quién representa ese grupo que no sabemos hoy su tamaño? La fiscal. Entonces vean una cosa, ¿por qué este punto es importante y por qué estoy incluido en este análisis? Porque resulta que para que nosotros entendamos políticamente lo que viene, es necesario entender que dependiendo del tamaño que tenga esa ruptura, nosotros vamos a poder establecer qué es lo que viene. Y entonces vamos a ver en unos escenarios que Manuel y yo construimos más adelante, si es probable, si es posible que esa ruptura traiga como consecuencia que se inicie un proceso de transición democrática en este país en el corto o mediano plazo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la profundidad de esa ruptura, del tamaño de esa fractura dentro del chavismo, es probable que nosotros tengamos entonces una transición que no nos lleve a seguir perdiendo vidas de ser humano como pasó el día de hoy. De nuevo. Entonces, ese aspecto a mí me parece clave compartirlo con ustedes para que ustedes tengan en cuenta que esto ya está estudiado. Estas cosas que están pasando aquí ya están estudiadas por la ciencia política, por los politólogos, por los expertos en estos temas, y han escrito mucho sobre esto. Por lo cual uno tiene la base para decir, bueno, mira, estamos en ese proceso. Por eso es que yo me recuerdo, yo estaba el 31 de marzo, me recuerdo perfectamente en un cliente, y salí del cliente, y cuando tomo mi teléfono, ustedes saben que uno le puede poner a Periscope la posibilidad de que te mande información de quién en ese momento está en vivo. Por ejemplo, cuando mi querido profesor sale a dar una declaración y el teléfono me dice, mira, Manuel está hablando, eso yo veo, mira, Manuel está en vivo aquí diciendo algo. Y eso me pasa precisamente con también otros medios de comunicación y con otros actores políticos y profesionales del derecho. Y nos pasó en ese momento que yo recuerdo que cuando yo vi lo que la señora dijo, aquí hay una ruptura del orden constitucional, yo llamé inmediatamente a mi socio, uno de mis socios aquí en Caracas, y le dije, hermano, se inició el proceso desde el índice del chavismo, se inició lo que dice Guillermo Gómez, que constituye una ruptura dentro del gobierno. ¿Qué es lo importante? No sabemos hoy en día la profundidad de esa fractura, pero eso lo vamos a saber muy pronto. Estamos a semanas de saber que esa profundidad de esa fractura es pequeñita, es mediana o es grande. Dependiendo de lo que ocurra de aquí al 30 de julio y lo que ocurra inmediatamente después, vamos a saber nosotros la profundidad de esa fractura. Yo básicamente en ese orden de ideas solamente quería ya entrar a comentar algo previamente para que Manuel siga, que es el tema de las características de esas bases comiciales que vean que Maduro presentó en mayo y que luego modificó. Presentó unas nuevas bases comiciales por aquel tema de, como dice Manuel, de que bueno, vamos a darle esto un cierto barniz político para, digamos, democrático. A los fines internacionales vamos a decir que vamos a someter la Constitución a una supuesta votación a ese proyecto de Constitución que salga de esos 540 constituyentes. Vean, ¿cuáles son las características de esas bases comiciales? Muy sencillito, y vemos un ejemplo aquí práctico en la página web del CNE. Esas bases comiciales dicen que vamos a elegir 540 constituyentistas. Uno por cada municipio, y entonces ahí la primera trampa.
que va en contra de la situación real política que tenemos hoy en día, ese 80-20 mínimo que dice Manuel que estamos hablando. ¿Cuál es el fraude que hay ahí? Bueno, que resulta que se rompe con el concepto de representación proporcional, que es una forma a través de la cual se ha encontrado que es la mejor manera de que los sistemas electorales se expresen, la mejor manera de que nosotros como pueblo nos expresemos y podamos elegir a nuestros representantes. Entonces vean una cosa, ¿por qué se quiebra? Porque resulta que un municipio que tiene 4.000 habitantes tiene el mismo peso que el municipio de Libertador. Un municipio que está allá en Araure, que vive 6.000 personas, tiene el mismo peso político que tiene el municipio de Baruta, donde viven 80.000. Entonces, eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la representación proporcional, desde el punto de vista de la forma en virtud de la cual los estados democráticos se han dado una manera adecuada, lógica, racional, para establecer cómo se reparte el poder, en virtud de que lo que se pretende detrás de eso es que una mayoría no apabulle a la minoría. Entonces la representación proporcional permite que una mayoría circunstancial no termine apabullando a la minoría que quedó como resultado de ese proceso electoral. Entonces vean una cosa, aquí el absurdo es que entonces un municipio pequeñito elige un diputado, un asambleísta, al igual que lo eligen un municipio grande, cuando lo correcto sería que en virtud del número de pobladores que tuviese cada uno de esos municipios fuese elegido ese constituyentista. Entonces, primer fraude allí. Segundo fraude, establecen dos tipos de constituyentistas. Ese que viene de la elección municipal, que llaman el constituyentista territorial, y después viene el sectorial dividido supuestamente en 8 grandes sectores, donde están los trabajadores, está las personas discapacitadas, etcétera, etcétera. O sea, imagínense ustedes, nada más tengan en cuenta el absurdo que significa que dividan a una sociedad en 8 grandes sectores. O sea, nada más piensen ustedes lo plural, pluralismo que está garantizado teóricamente en la Constitución del 99 y que hoy en día es característico de cualquier constitución democrática, que hoy en día nosotros tengamos entonces enfrente un proceso en el cual se nos dice que a nosotros, esta sociedad tan diversa, nos establecieron 8 tipos de sectores. Y vean que, y entonces aquí les muestro, para darle la palabra a Manuel, lo que esto implica. Vean, si ustedes ingresan a la página web del CNE, aquí les voy a mostrar un segundo donde ponen la información, dice, consulte sus datos, eso siempre ha estado ahí, se acordarán ustedes que usted siempre verifica si no lo cambiaron de lugar donde ejerce su derecho al voto, y además usted verifica ahí si en algún momento quedó seleccionado como parte de los miembros de mesa. Y vean una cosa interesante, yo puse en mi cédula, está ahí, y vean que dice, voten la elección constituyente, y dice, territorial, claro, mínimo me tienen que dejar votar en la territorial porque yo estoy en un municipio, en mi caso Baruta, ¿de acuerdo? Entonces dice, yo voto en la elección territorial, o sea, tengo un voto por ser, estar viviendo en el municipio de Baruta. Aun cuando aquí aparece que voto en el municipio de Libertador, porque pues yo nunca lo cambié. A mí me pasó aquella cosa que cuando yo salí de Libertador, que viví en San Bernardino toda mi vida, y me cambié a Baruta, yo dije, yo me quedo en San Bernardino porque mi voto cuenta ya más que en Baruta. Y nunca me cambié. Y vean, luego, aquí aparece, lo que pasa es que en mi caso no aparece, ahorita lo vamos a checar con algunos de ustedes, que no le importa nada hacerme. Estos días me dijo una señora, ayer me dijo una señora en Antímano, yo no te voy a dar mi cédula porque después tú sabes, yo no sé por qué fines lo use por aquí, ¿no? Además que yo tengo mi edad y entonces no quiero que la gente calcule, oye, tengo la cédula acá, sepa la edad. Entonces no nos vamos a meter a verificar ese tema. Entonces, vean una cosa, cuando utilicemos otra persona aquí que con suerte vote en la sectorial, le va a aparecer aquí otra línea, similar a esta, 2 líneas, donde va a decir, aparece en tal sector. Bueno, ya hemos encontrado más o menos que la mitad de la población electoral venezolana no está en ningún sector, es decir, no está, ni es discapacitado, ni es profesional, ni es empresario, ni es estudiante, ni nada, entonces no sé qué es. No está en ningún sector. Por eso, ¿de dónde está sacando la data? Buena pregunta. Parece que es de información del Instituto Venezolano Seguro, del Seguro Social, de los temas claves, de la OPSU y evidentemente la misma data del CNE. ¿Quizás? Entonces vean, a mí no me parece nada. Entonces vean, a mí me cercenaron el derecho a votar por el otro pedazo de los constituyentistas. Son 540, 334 municipios
Es decir, 334 constituyentistas se eligen por el ámbito territorial y la diferencia por el sector. Bueno, yo no tengo derecho a elegir el otro pedazo. Pero les aseguro que los demás, que si efectivamente están contentos con este régimen, contentes con lo que significa, si tienen el derecho a los votos. Entonces, por ahí me tranquilaron. No solamente mi voto, que es el Libertador, que es el municipio más grande del Distrito Capital, desde el punto de vista de la población, vale lo mismo que el que vale cualquier municipio, por ejemplo, que esté cercano al Estado Apure, que sea el Estado Apure. Bueno, resulta que no solamente se trata de eso, sino que además, usando esta figura, me tranquilaron la posibilidad de que yo pueda votar por ese constituyentista que supuestamente representa a mi sector. Hay cosas que hemos visto y ya hacemos una prueba con cualquiera de ustedes para que Manuel siga con la palabra. A mí sí me sale. Entonces, vamos a probar. Vean una cosa importante. Aquí ocurrió que cuando ustedes analizan esto desde el punto de vista técnico, se dan cuenta que efectivamente está hecho adrede. Es decir, señores, esto está hecho adrede por el Consejo Nacional Electoral para evitar que se exprese la mayoría que hoy en día pide cambio en este país, que según todas las encuestas, inclusive la que hacen los chavistas, es más del 80% del país. Entonces, esto es el objetivo, que mi voto no valga lo mismo. Entonces, acuérdense, una de las grandes cosas que logró la democracia hoy en día en el mundo moderno es que una persona, un voto. Y esto, señores, pretende decir que yo soy un ciudadano de segundo grado por respecto a aquel que sí tiene derecho, por ejemplo, a tomar la posibilidad de votar dos veces. Ojo, ellos sin considerar todos los fraudes asociados a el tema de la representación proporcional. Entonces, hacemos la prueba aquí con el doctor para... 23, 657, 786. Eso es cerca de 23 millones para dejarte en ridículo. Y aquí está Michael. Vean, miren, Michael está territorial y le toca sector estudiantes privadas. Bueno, entonces Michael, además, ya vamos a comentar qué significa que no vayan en el tema del 333 y 350 no cumplir con el servicio electoral. Vamos a comentar eso más adelante con Manuel para tenerlo en cuenta. Pero vean una cosa interesante, para la palabra Manuel. Él tiene derecho a los votos, yo no. Entonces, ahí a ustedes les parece que no está bien, claramente. Él es más venezolano que tú. Él es más venezolano que yo. Ahí, imagínense que además a mí me da risa, porque me decía alguien estos días, conocimos lo hicimos en una universidad aquí en Caracas, que estuvimos en la metropolitana, me decía uno de los estudiantes míos, me decía, oye, profesor, pero qué cosa tan chistosa, si usted no ha dejado de estudiar, desde que usted salió de bachillerato, usted no deja pasar a la universidad a estudiar algo, hasta cocina, y usted no aparece aquí ni siquiera como estudiante, ni como docente, ni como nada, para decir, yo no estoy en la lista, y esos son el tipo de cosas que son violatorias precisamente de la posibilidad de que efectivamente tengamos todos de que nuestro voto valga como el de cualquier otro, ¿sí? La igualdad desde el punto de vista de la elección popular. Estamos viendo que el asunto no es un amarillismo, el asunto no son unos inventos de nosotros para meter miedo a la gente en los huesos, no, realmente lo que estamos viviendo es un tema de gravedad, un tema de mucha gravedad, y nos lleva a esta pregunta: ¿por qué debemos rechazar? Creo que es evidente la respuesta. Ya hemos dicho los riesgos frente a lo que estamos. Debemos rechazarla porque además de todo, se me pasó, pero lo puedo tratar aquí. ¿Por qué debemos rechazarla? Porque además de todo, la Asamblea Nacional Constituyente se está utilizando como un mecanismo para sacarse de encima esos poderes públicos que no están con el régimen. Llámese Asamblea Nacional, llámese hasta este momento Fiscalía General de la República. ¿Por qué digo esto? El artículo 349 constitucional establece un concepto que es el siguiente: dice, los poderes constituidos no podrán estar en desacuerdo, no podrán oponerse a lo que establezca la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que la Asamblea Nacional Constituyente tiene una especie de poder supraconstitucional, un concepto que inventaron en el año 99 cuando le dieron la oportunidad
o cuando permitieron desde la antigua Corte Suprema de Justicia convocar y constituir una Asamblea Nacional Constituyente, aun cuando, como dijimos al principio, no estaba dentro de los mecanismos de modificación constitucional que establecía la Constitución del 61. Esta Constitución entonces le da a la Asamblea Nacional Constituyente la posibilidad de tener un poder por encima de la propia Constitución y por encima de los poderes constituidos. ¿Qué significa eso? Significa que la Asamblea Nacional Constituyente pudiera perfectamente nombrar una nueva fiscal general de la República, pudiera perfectamente tomar el poder de la Asamblea Nacional y ser ella ahora quien legisle, quien haga control político, pudiera eliminar el poder de los diputados, ¿cómo se llama? La inmunidad, gracias, la inmunidad parlamentaria, pudiera estar incluso tomando decisiones de corte electoral, como por ejemplo, ya no hay elecciones presidenciales el año que viene. Ya no hay elecciones de gobernadores, que son las que están convocadas por estas señoras del CNE. Pudiera estar tomando decisiones que deberían corresponderle al Contralor General de la República, como ahora Alfredo Martínez tiene habilitado, Rojas Pérez tiene habilitado, Enrique Capriles está nuevamente habilitado, Henry Ramos tiene habilitado, y aquí todo el mundo tiene habilitado. Eso puede hacerlo la Asamblea Nacional Constituyente. Luego, es evidente la respuesta, tenemos que rechazarla. Y aquí dice algo, es muy importante, lo que realmente está en juego no es la Constitución del 99, porque en mi caso, aquí no meto a Alfredo, que yo sé que está de acuerdo con lo que voy a decir, pero hablo a título muy personal. No es que ahora somos los defensores de la Constitución, no es que ahora nosotros consideremos que esta es la mejor Constitución del mundo y por eso hay que defenderla. No, en mi caso concreto yo soy de los que piensan que esta Constitución vigente tiene muchos errores, especialmente en cuanto a que le da jurídicamente demasiado poder al Ejecutivo. Es una Constitución hiperpresidencialista que, a